Bienvenidos a la clase número 17 de complemento del curso Matemática 1, impartida por el Departamento de Matemática de la Universidad Federico Santa María. Los contenidos que veremos en esta clase son números complejos, vamos a ver algunos ejercicios relacionados con la clase pasada, la forma polar de un número complejo y el teorema de Moivre, y la parte de ejercitación que queda para el alumno. Números complejos. Vamos a hacer algunos de estos ejercicios. Entonces, el ejercicio 1 nos dice, resuelve las siguientes ecuaciones en los números complejos. Vamos a partir por el primer puntito. Vamos a llamarlo I. Como tenemos z, el módulo al cuadrado, más z, el número, igual a 3 menos i, vamos a desarrollar. Si nosotros consideramos que z es de la forma x más y, podemos tener el módulo de x más y al cuadrado más x y igual a 3 menos y. De acá recordamos que el módulo al cuadrado era la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado en raíz. Pero como está al cuadrado, no vamos a anotar la raíz. Además tenemos nuestro número z original. De acá notamos que lo único que tiene parte imaginaria es esto que está acá. Entonces, podemos decir, parte imaginaria de nuestro número a la derecha tiene que ser igual a la parte imaginaria de nuestro número acá a la izquierda, lo que nos indica que y tiene que ser menos 1. Es la única opción. Además, la parte real de la izquierda tiene que ser igual a la parte real de la derecha. Por lo tanto, sabemos que x al cuadrado más y cuadrado más x debería ser igual a 3. Pero como ya tenemos el valor de y, podemos reemplazar. Y ahí tenemos. Nos queda una función cuadrática, así que vamos a seguir desarrollando. Y acá, finalmente, factorizamos nuestra cuadrática. De acá tenemos dos opciones. O el x vale menos 2 o el x vale 1. Entonces, las soluciones de nuestra primera ecuación en números complejos serían todos los z de la forma menos 2 menos i o 1 menos i. Ya ahí está. Tenemos dos soluciones. Vamos a probar con el segundo. Considerando la misma idea de que nuestro z es de la forma x más y, vamos a reemplazar en nuestra ecuación. Ahí está. Terminamos de reemplazar. Vamos a desarrollar esto un poco. Primero voy a sacar este módulo al cuadrado que ya lo tenemos anotado acá. Además tenemos este conjugado que nos quedaría de la forma. Entonces, multiplicando esto, 2 por todo lo que está dentro del paréntesis, vamos a tener vamos a factorizar un poco. Y nuevamente tenemos las partes imaginarias de nuestro número de la izquierda tienen que ser igual a la parte imaginaria de nuestro número de la derecha.
Y la parte real de nuestro número de la izquierda debería ser igual a la parte real de nuestro número de la derecha. De la parte imaginaria, nosotros sabemos que y tiene que valer 2. Como y tiene que valer 2, lo podemos reemplazar en la parte real, en lo que está subrayado en azul. Nos quedaría entonces tenemos factorizando esta última, nos quedaría. Y de acá nuevamente tenemos dos soluciones. X igual a menos un medio y x igual a menos 1. Entonces, de nuestro segundo punto o nuestra segunda ecuación, las soluciones serían z igual a menos un medio más 2i o z igual a menos 1 más 2i. Y ahí tenemos estas soluciones. El ejercicio 2 lo vamos a dejar de tarea, pero notemos algo. Nos preguntan, nos dicen, determina el valor de a perteneciente a los reales, de modo que a más 3i sea solución de esta ecuación. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay dos formas de hacerlo. O podemos desarrollar esta ecuación y descubrir que es una cuadrática, determinar las soluciones y ver cuál es el valor que hace que esto sea una de las soluciones, o podemos reemplazar este valor de z, a más 3i, en esta ecuación y descubrir cuál es el valor de a que nos están pidiendo. Vamos a desarrollar el ejercicio 3. Nos dicen, calcule z sobre w considerando esto. Hay más de una forma de hacerlo, pero tenemos que tener siempre ojo en que nos preguntan el módulo de z sobre w. No sé cuánto vale z, no sé cuánto vale w. Solo queremos z sobre w. Una forma de hacer esto es desarrollando. Así que vamos a probar. Si nos ponemos a desarrollar esto nos quedaría. Vamos a multiplicar z por este número complejo. Y lo mismo con w. Notamos acá que, por ejemplo, este valor de z se va con este. Podemos juntar los w o podemos juntar lo que podamos. Podemos juntar algunas expresiones, como por ejemplo, factorizando este lado izquierdo por w tenemos. Entonces acá tenemos una igualdad. Como nos están pidiendo z sobre w, vamos a dividir por w, que no debería ser 0, de acuerdo a lo que nos están pidiendo, y vamos a dividir por 4i. De este modo nos quedaría. Y ahí tenemos. Z sobre W es este número. A este número le vamos a calcular el módulo. Entonces, recordamos, como es una división, podemos hacer el módulo de arriba sobre el módulo de abajo. El módulo de arriba es un número complejo, así que sería parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado en raíz. Abajo, parte real al cuadrado no tenemos, así que sería 0, más parte imaginaria al cuadrado, en raíz también. De este modo, z sobre w, el módulo de z sobre w, sería
Ahí tenemos, el módulo de z sobre w sería raíz de 5 sobre 2. Recuerden que existen más formas de desarrollar este tipo de ejercicios, esta no es la única. De hecho, podríamos haber trabajado también el número imaginario que nos dio acá, o podríamos haber trabajado un poquitito antes la expresión. Acá todo depende cómo se nos ocurra hacer el ejercicio. El ejercicio 4 también queda de tarea. Números complejos, forma polar de un número complejo. Como vimos la clase pasada, los números de la forma x más y, que pertenecen al conjunto de los números complejos, con x e y pertenecientes a los reales, se pueden representar también como un par ordenado, o sea, los podemos graficar en un plano cartesiano. Entonces, como podemos hacer eso, yo estoy graficando acá, digamos que ahí tenemos nuestro x más y. Este punto, este número, queda completamente determinado por su distancia al origen. Entonces son dos formas de ver el mismo problema. Una sería ver las coordenadas x e y, o sea, el ancho y el alto. Y la otra forma que nos acaban de dar es que este mismo punto nosotros lo podemos ver representado como la distancia al origen, esa es la distancia al origen, y el ángulo que forma con el eje X. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber estas características dado las coordenadas X e Y? Tal como se ve acá en este dibujo, estamos formando un triángulo rectángulo. La base es la coordenada X. Tal como nosotros recordamos, la distancia de un punto al origen está dada por, en este caso se le llama R o módulo de Z, está dada por x cuadrado más y cuadrado en raíz. Recordemos que las coordenadas son x, y el origen tiene coordenadas 0,0. Otra forma de verlo es considerando que este cateto mide x y este otro cateto mide y. Entonces la hipotenusa cumple con el teorema de Pitágoras. Esto que nosotros vamos a llamar R o módulo de Z es la longitud desde nuestro punto x, y hacia el origen. Además, para ver los catetos, uno sabe o recuerda que el coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería esta longitud, que es x, sobre la hipotenusa. ¿Cuál era la hipotenusa? El módulo de z o r. De acá uno dice, x, la coordenada x, es r por coseno del ángulo. Lo mismo con la otra coordenada, con la coordenada y. Recordamos que seno del ángulo es opuesto partido por hipotenusa. Despejando. Entonces, ahí tenemos nuestras características. ¿Cuáles? La longitud de la que nos estaban hablando es el módulo de nuestro número complejo. X es r coseno de teta, y es r seno de teta, y lo único que nos faltaría saber es cuánto mide este ángulo. Una forma de saberlo nos la dan acá. ¿Qué nos dice? Tangente del ángulo, tangente de nuestro ángulo, es opuesto partido por adyacente, o sea, es y partido en x. Con esta idea, nosotros podemos determinar cuál es el ángulo que se forma entre el eje x y el punto que estamos considerando. Con eso, y sabiendo que nuestro punto z es de la forma x más y, podemos reemplazar estos valores dados. Esto quiere decir, el x ahora se llama r coseno del ángulo, el y se llama r seno del ángulo, podemos factorizar por r, y tenemos esto. Recordando que r es lo mismo que el módulo de z, de ahí viene
esta ecuación. Entonces, esta nueva forma de escribir nuestro número complejo es lo que nosotros llamamos la forma polar de un número complejo. R es el módulo de z o la longitud que tiene este punto de coordenadas x, y al origen, y el ángulo θ en este caso es el argumento de z. Como una pequeña observación nos dice: es habitual que esta expresión coseno del ángulo más y seno del ángulo se escriba de forma lo que aparece acá, cis. Es abreviando esta escritura. No, deberíamos notar que coseno más y seno es cis, coseno y seno. El ángulo es igual para el coseno y para el seno, por eso se mantiene acá. Entonces, todos los números imaginarios, todos los números complejos, los podemos escribir de la forma R cis de θ. Ejemplo, están en forma polar estos dos números que aparecen acá. Notemos que tenemos 3 coseno de un ángulo más y seno del mismo ángulo. Este valor 3 siempre tiene que ser positivo. El módulo de un número complejo siempre es positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una distancia. Lo mismo acá abajo. Tenemos raíz de 3, perfecto. Coseno de un ángulo más y seno de el mismo ángulo. Perfecto. Estos dos números están en forma polar, cumplen con todo lo que vimos antes. El coseno y el seno tienen el mismo ángulo, coseno se está sumando con y seno y el módulo es positivo. Acá, no están en forma polar. En el primer ejemplo notamos que el módulo que aparece acá es negativo, lo que no puede ser. Entonces, si vemos algo de este estilo con un módulo negativo, notamos que hay algo raro o que está mal. ¿Por qué? Porque nuestra distancia no puede ser negativa. El segundo ejemplo, tenemos módulo positivo, muy bien, pero las funciones trigonométricas acá adentro se están restando, lo que no debería ser, deberían estar sumando. Y finalmente, en el último ejemplo, tenemos un cambio. Tenemos seno más y coseno. Debería ser coseno más y seno. El ángulo es perfecto, pero tenemos las funciones trigonométricas cambiadas. Entonces, en estos últimos tres se puede hacer un cambio. De hecho, son números complejos, pero no están en forma polar. Los podemos arreglar un poco. En el primer ejemplo, lo que nos incomodaba era el menos 3. Así que este menos 3 lo escribimos en forma polar. ¿Cómo sería? El módulo sigue siendo 3, pero el ángulo debería ser pi. ¿De dónde viene eso? Si yo tengo mi plano cartesiano y dibujo mi número menos 3, significa menos 3 parte real, algo por acá, nada imaginario, o sea, justo acá. Desde nuestro eje X hasta allá. ¿Cuánto hay en ángulo? Pi. Ahí aparece. Y la longitud que tiene este número hacia el origen es 3. Así que el menos 3 efectivamente se escribe como 3 coseno más y seno, pero del ángulo pi. De acá, cuando nosotros multiplicamos, vamos a hacer este pequeño desarrollo, nos queda entonces, vamos a empezar a multiplicar. Voy a multiplicar coseno por esto, coseno por lo de allá, y después y seno por esto, y seno por lo de allá. El 3 se va a mantener. Ahí multiplicamos. Nos falta desarrollar este y al cuadrado y factorizar por y estos otros dos términos. Así que vamos a desarrollar. Recuerden que y al cuadrado es menos 1. Ese 1
no lo vamos a anotar, solamente vamos a conservar el signo negativo. Y ahí lo tenemos. Acá, en la primera expresión notamos coseno, coseno, menos seno, seno. Esto es coseno de la suma. Acá tenemos más sí y tenemos coseno de uno, seno del otro, más seno de uno, coseno del otro. Entonces, esto es un seno de la suma. Y finalmente nos queda lo que nos dieron acá. Entonces, cuando nosotros multiplicamos estos cis, cis de pi y cis de pi quintos, nos quedó cis de la suma. En el segundo teníamos que cambiar este signo negativo que aparece acá. Acá hay dos formas de hacerlo. Nos explican en el PPT. Haciendo el cambio coseno de pi más pi tercios, que es lo mismo que coseno de pi menos pi tercios, porque el coseno es una función par, y considerando que seno de pi más pi tercios es lo mismo que menos seno de pi menos pi tercio, se hace un cambio acá y nos queda esta segunda expresión. Una segunda forma de hacerlo, la voy a anotar acá en azul, sería, nuestro número es raíz de 3 coseno de 2 pi tercios menos y seno de 2 pi tercios. Recordando que el coseno es una función par y el seno es una función impar, nosotros podemos decir, ese menos lo voy a entrar dentro del seno y nos quedaría. Ahora no estamos en forma polar, ya que los ángulos son distintos. Este es negativo y el que acompaña al coseno es positivo. Pero como coseno es una función par, podemos hacer esto. Y listo. Ahora sí lo tenemos en forma polar. Deberíamos notar que este número que yo anoté en azul y el que aparece acá en la presentación son equivalentes. El ángulo 4 pi tercios y menos 2 pi tercios llegan al mismo lugar, al menos en la circunferencia unitaria. Si ponemos distintas longitudes puede variar, pero con la misma longitud raíz de 3 llegamos al mismo punto. Finalmente, esta expresión seno de 3 pi cuartos más y coseno de 3 pi cuartos necesitábamos hacer un cambio. La identidad que nos cambiaba seno por coseno es la que aparece acá, que nos dice seno de pi medios menos x es lo mismo que coseno de x. Esto también se cumple para el coseno. Recuerden, coseno de pi medios menos x es igual a seno de x. Con este cambio de variable podemos traspasar el número a su forma polar. Y ahí está. Proposición, geometría de el producto o de la división acá. Entonces, si consideramos dos números complejos tales que sus formas polares son el de Z1, módulo de Z1, cis de ángulo 1, y el Z2 sería módulo de Z2 por cis del ángulo 2, entonces se cumplen estas cuatro propiedades. Vamos a ver. La primera nos dice, si usted multiplica dos números complejos en su forma polar, entonces va a pasar lo mismo que nos pasó arriba. Vamos a multiplicar los módulos, eso no hay problema, pero el cis se va a convertir en la suma, lo mismo que nos pasó cuando vimos la propiedad anterior. De hecho, podemos demostrarla de una forma mucho más general. Si tenemos Z1 por Z2, reemplazamos con sus formas polares recordamos que los módulos son números reales, entonces los podemos juntar. Podemos decir módulo de Z1 por módulo de Z2. Los cis, o coseno más y seno,
va a ser aparte. Esta expresión la vamos a desarrollar aparte. Recordamos. Entonces, cis de ángulo 1 sería coseno de ángulo 1 más i seno de ángulo 1 por ahora con el ángulo 2. Vamos a multiplicar coseno por todo, seno por todo. Recuerden que i por i es i al cuadrado, o sea, sería menos 1. Juntamos las partes reales y factorizamos nuestras partes imaginarias. Y listo. Acá tenemos en la primera expresión coseno de la suma y esta segunda expresión después del i, seno de la suma. Y ahí está. Lo que subrayamos acá en rojo, que es este desarrollo, nos quedó cis de la suma. La segunda propiedad nos dice, si usted divide dos números en forma polar, bueno, los módulos se dividen, lo mismo que nos pasó acá, juntamos como la parte real, y los ángulos acá se restan. Vamos a ver de dónde viene esto. Entonces, para nuestra propiedad 2 tenemos, sabíamos que Z1 sobre Z2 es lo mismo que módulo de Z1 por cis de su ángulo, módulo de Z2 con cis de su ángulo. Las partes reales, los módulos, se quedan dividiendo. Nosotros vamos a ver este desarrollo, la división de los cis. Entonces sería coseno de un ángulo más i seno de un ángulo sobre el otro. Para poder eliminar este cis del denominador, vamos a multiplicar por un 1 conveniente. Ahí lo tenemos. Vamos a trabajarlo un poco. Arriba vamos a utilizar lo que utilizamos antes, esa idea de que nuestro coseno es una función par y el seno es una función impar. De este modo nosotros transformamos esto, que no está en forma polar, a. Lo acabamos de transformar a forma polar. En el denominador notemos que tenemos una suma por diferencia, así que sería primero al cuadrado menos segundo al cuadrado. Este i al cuadrado lo que va a hacer es que me va a quedar un menos 1. Menos por menos lo vamos a transformar a más. Entonces en el denominador nos quedó coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo. O sea, nos quedó un 1. Arriba en el numerador, utilizando la propiedad 1, tenemos cis de un ángulo por cis de otro ángulo y nos quedaría cis de la suma. Este ángulo 2 sería más menos teta 2. Estoy sumando un ángulo negativo. No hay problema, lo vamos a dejar así por mientras. Más este ángulo. Recuerden que el denominador nos dio 1, así que no lo vamos a anotar. Finalmente, esto se transforma en. Y ahí llegamos a nuestro cis de la resta. Entonces, cuando estemos multiplicando, nos va a quedar que la multiplicación de los cis se transforma en cis de la suma del ángulo. Y si se están dividiendo, entonces sería de la resta. Z conjugado es lo mismo que el módulo de z, pero el cis de un ángulo negativo. ¿De dónde viene esa idea?
Si nosotros tenemos, por ejemplo, que nuestro número z está acá, tenemos un ángulo positivo, θ1 en este caso, y su módulo acá. Cuando nosotros hacemos z conjugado, lo que estamos cambiando es el y. Lo estamos pasando a negativo o le estamos cambiando el signo. Entonces, nuestro nuevo punto no estaría dibujado acá arriba, sino que estaría dibujado acá abajo. Y el ángulo, como lo estamos midiendo en sentido de las manecillas del reloj, ahora es el mismo, pero negativo. De ahí viene la idea. Lo mismo viene con nuestro z a la menos 1. Cuando nosotros hacemos 1 sobre z1, utilizamos la propiedad 2, solo que el número que está arriba es el número 1. Y ese es el último que hacemos. El número 1, si yo lo grafico, es algo de ese estilo. Entonces el número 1 en forma polar sería 1 cis de 0. No hay ningún ángulo acá. No me moví nada del eje X. Y la longitud hacia el origen es 1. Entonces podemos utilizar la misma propiedad 2, pero solamente que ahora el número superior es 1 y el denominador es z1. Ejemplos. Vamos a ver. El ejercicio 1 nos dice, consideremos tres números z, w y u y vamos a traspasarlos a su forma polar y después desarrollar esta expresión. Ese ejercicio lo vamos a dejar de tarea. Nosotros vamos a desarrollar el ejercicio 2. Entonces, la idea sigue siendo la misma. Como no queremos elevar estos números a la 10 o a la 5, los vamos a transformar a su forma polar y vamos a ver qué pasa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es traspasar todos estos números a su forma polar. El 1 menos i, uno dice, vamos a graficarlo, vamos a darnos una idea de dónde está nuestro 1 menos i para saber más o menos cuál será el ángulo. Entonces, 1 menos i sería 1 en parte real menos 1 en parte imaginaria. Entonces, 1 parte real sería acá, parte imaginaria negativa debería ser algo por ahí. Entonces, ahí va a estar nuestro número. Como los tenemos que pasar a forma polar, necesitamos el ángulo y el módulo. El módulo, 1 menos i sería parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado en raíz. Así que nuestro módulo nos dio raíz de 2. El argumento o el ángulo se determina por la tangente. Recordamos que nos dijeron, tangente del ángulo es y sobre x. Y acá recordamos, cuando la tangente nos da menos 1, o mejor, cuando la tangente nos da 1 y lo pasamos al ángulo negativo. En pi cuartos. En pi cuartos se cumple que tanto el seno como el coseno tienen el mismo valor, entonces la tangente nos daría 1. Pero como estamos acá en el cuarto cuadrante, el ángulo debería ser negativo. Lo medimos hacia abajo, así que le ponemos menos pi cuarto. De este modo, nuestro 1 menos i se transforma en raíz de 2 cis de menos pi cuarto. Veamos el resto. Raíz de 3 más i. Entonces, vamos a hacernos un pequeño dibujo para saber dónde está. Raíz de 3 más i es parte real positiva, parte imaginaria también. Estamos en el primer cuadrante. Así que nuestro ángulo va a ser positivo y va a estar entre 0 y pi medios. Veamos, el módulo. Parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado en raíz. En este caso nos dio 2. El argumento. Recordamos,
tangente del ángulo sería parte imaginaria sobre parte real. ¿Para qué ángulo conocido la tangente nos da 1 sobre raíz de 3? Pi sexto. Entonces, nuestro raíz de 3 más i es de la forma 2 cis de pi sexto. Y nos queda el último. Menos 1 menos i raíz de 3. Nuevamente hacemos el dibujo para tener una idea. La parte real es negativa, la parte imaginaria también, así que deberíamos estar acá, en el tercer cuadrante. Eso significa que los ángulos van a ir entre pi y 3 pi medios. Así que veamos, módulo. Tenemos el módulo de menos 1 menos i raíz de 3, que sería la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, y también nos dio 2. El argumento. Recordamos que la tangente de este ángulo que estamos buscando es la parte imaginaria sobre la parte real. En este caso nos dio raíz de 3. ¿Cuál es el ángulo que nos sirve? Debería ser pi tercios, ya acá uno dice. Pero pi tercios se encuentra en el primer cuadrante, no en el tercero. Eso quiere decir que este ángulo es pi tercio. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a sumar esta media vuelta, o sea, los 180 grados o pi a pi tercios. Así que nos quedó finalmente 4 pi tercios. ¿Por qué? Porque estamos acá en el tercer cuadrante, no en el primero. Hay que recordar eso. Así que nuestro último número quedó de la forma 2 cis de 4 pi tercios. Ahora vamos a desarrollar esta expresión. Entonces, voy a borrar un poco esto, voy a dejar solamente las formas polares para poder desarrollar. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a desarrollar nuestra expresión. La vamos a anotar primero. El igual a menos 1 no lo vamos a anotar ya que nos dicen que tenemos que mostrar esta identidad. Nuestra idea es trabajar este lado izquierdo, lo que acabamos de anotar, para llegar al lado derecho. Entonces, vamos a pasar estos números a su forma polar, lo que acabamos de hacer hace un rato. Entonces, para poder desarrollar esto, como no queremos elevar a la 10, vamos a ver una pequeña idea. Después la vamos a borrar. Cuando nosotros tenemos r cis de un ángulo elevado, por ejemplo, a 2, sería r cis del ángulo por r cis del ángulo. Los módulos se juntan y los cis, como se están multiplicando, la propiedad nos dijo que los teníamos que sumar. En este caso me queda 2 veces. Si nosotros hacemos r cis, por ejemplo, elevado a la 3, sería lo mismo que este anterior, que era elevado a la 2, por 1 más, que es el que me falta. Juntamos los módulos y los cis, como se están multiplicando, se suman. Entonces, si elevamos al cuadrado, es como multiplicar 2 veces dos números complejos en forma polar. Y si fuera 3, lo mismo, 3 veces, entonces los ángulos, fíjense, se van sumando. Ángulo más ángulo, 2 veces el ángulo. O si fuera con 3, ángulo más ángulo más ángulo, 3 veces el ángulo. En nuestro caso estamos elevando a la 10, así que vamos a multiplicar el ángulo por 10 y el módulo va a quedar elevado a la 10.
Así que vamos a desarrollar eso. Entonces, nuestra expresión quedaría raíz de 2 a la 10, existe el ángulo por 10. Mismo al lado derecho, 2 a la 5, módulo a la 5 y el ángulo por 5. Y listo. Acá tenemos que notar, por ejemplo, raíz de 2 a la 10 es como 2 a la 5. 2 a la 5 por 2 a la 5, igual base, se suman los exponentes. Así que este número con ese, se me van a simplificar. Voy a desarrollar el resto de los números. En el numerador, como estamos multiplicando cis, se van a sumar los ángulos. En el denominador voy a simplificar esto un poco. ¿Por qué hice esa separación? Ese 12pi, en este caso, se nos va a simplificar. Ya no va a estar. ¿De dónde viene esa idea? De que tanto el seno como el coseno son funciones periódicas y su periodo es 2pi. Eso quiere decir que si yo tengo coseno de un ángulo más 2pi, esto es lo mismo que coseno del ángulo. Misma idea para el seno. Entonces, cuando estamos sumando 12pi, es lo mismo que hacer este proceso 6 veces. Entonces sería lo mismo que coseno del ángulo. Por eso lo simplifico un poco. Ahora desarrollemos. Arriba, sumando, nos quedó menos 10 pi sexta. Y en el denominador solamente el 4 pi tercios por el periodo. Como estos sí se están dividiendo, los ángulos se van a restar. Voy a bajar un poco. Y nos quedó finalmente menos 9 pi tercios. Que es lo mismo que cis de menos 3pi. Que es lo mismo, la misma idea, utilizando el periodo, que puede ser positivo o negativo, nos quedó solamente cis de menos pi, que de hecho es lo mismo que cis de pi. Y ya lo último que hacemos sería desarrollar esto. Recuerden que cis de menos pi es lo mismo que cis de pi. Y esto sería coseno de pi más i seno de pi. Coseno de pi es menos 1. Seno de pi es 0. Así que efectivamente todo este desarrollo, desde que pasamos nuestros números a forma polar y desarrollamos la expresión, juntando los ángulos, nos quedó menos 1. Y ahí está demostrado. El otro ejercicio, el ejercicio 1, se hace de forma similar. Números complejos, teorema de Monroe. Vamos a decir que dos números imaginarios, z1 y z2, con su forma polar respectiva, son iguales si es que los módulos son iguales y los cis son iguales. Acá tenemos que recordar cuando nosotros desarrollábamos ecuaciones trigonométricas y decíamos que dos ángulos eran iguales o equivalentes si es que uno era igual al otro más 2 pi. Eso lo podemos ver también con la circunferencia unitaria. Y tal como nosotros lo descubrimos antes, cuando tenemos un número complejo en forma polar y lo elevamos a la n, el módulo queda elevado a la n,
y el cis, el ángulo, queda multiplicado por n, tal como lo hicimos en el ejercicio de arriba. ¿Para qué vamos a utilizar estas dos ideas? La primera, recordar que los ángulos son equivalentes si es que un ángulo es igual al otro más 2 capi. Y esto de elevar un número a la n es lo mismo que elevar el módulo a la n y el ángulo del cis lo multiplicamos por n. ¿Qué aplicación le vamos a dar a esas dos ideas que acabamos de ver? A las raíces enésimas. ¿Cuál es la idea? Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, la raíz cúbica de 8, uno sabe que esto es 2. ¿Qué quiere decir eso? Que 2 al cubo nos da 8. Pero ¿existirá algún otro número que elevado al cubo también nos dé 8? En los números imaginarios, eso sí pasa. Existen otros números que cumplen eso. Entonces, ¿cuál es nuestra idea? Intentar calcular cuáles son estos otros números que también cumplen esta relación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir, si nosotros queremos calcular las raíces enésimas de algún z, bueno, o sea, me tiene que dar alguna solución. Esa solución la llamamos W. Cuando elevamos a la n, nos queda esto. Entonces, elevar a la n, de acuerdo a la propiedad que nosotros acabamos de ver, es solamente elevar el módulo a la n y el ángulo multiplicarlo por n. Entonces, si z es un número conocido que tiene forma polar, esa forma polar, y w no lo conozco, pero podemos decir que también que es el módulo w elevado a la n por cis de n le vamos a llamar a. Entonces, para que estos dos números sean iguales, ¿qué nos dice nuestra propiedad? Nos dice, los módulos tienen que ser iguales, o sea, este tiene que ser igual a ese, y los ángulos o los cis tienen que ser iguales, o sea, los ángulos tienen que ser equivalentes. Así que nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar un sistema de ecuaciones. Módulo igual a módulo igual a módulo, y los ángulos equivalentes. Vamos a ver con un ejemplo cómo lo hacemos. Veamos, en el ejemplo, vamos a calcular la raíz quinta de 32. Entonces, como no sabemos cuáles son las soluciones, bueno, tenemos una que es la usual, que sería 2. Pero además de esa, ¿existirán otras? Vamos a ver. Esta raíz quinta de 32 es de la forma algún W. Recordando que W va a tener forma polar. R, cis de algún ángulo. Todavía no sabemos cuál. Como no quiero la raíz quinta de 32, vamos a elevar todo a la quinta. Ahí está. Entonces, elevar W a la quinta es fácil. Es R a la quinta cis de 5 veces el ángulo. Pero necesito también la forma polar de 32, así que vamos a hacerlo. La forma polar de 32, vamos a hacer un pequeño dibujo, tiene 32 en parte real, nada en parte imaginaria, así que el ángulo es 0. Así que nuestro 32 en realidad es lo mismo que 32 cis de 0. 0 ángulo, no nos movimos nada para arriba ni para abajo. Y la longitud al origen es 32. Reemplazando esa idea, acá tenemos. El 32 es lo mismo que 32 cis de 0. W a la quinta sería R a la quinta cis de 5 veces el ángulo. Tal como dijimos antes, módulo igual a módulo, ángulo equivalente al ángulo. Del módulo tenemos 32 es lo mismo que R a la quinta. Cuando estamos hablando de los módulos, estamos hablando de longitudes, estamos hablando de números reales.
Así que este cálculo lo podemos hacer tal como lo hemos hecho siempre, pensando en números reales. Eso quiere decir que r es la raíz quinta de 32 como un número real, como el que podemos poner en la calculadora, por ejemplo. O sea, el r es 2. Es una longitud 2. Para el argumento o para los ángulos, sabemos que 5 veces el ángulo que ando buscando debería ser igual a 0, que es el ángulo conocido. 0 a secas, no. Como tiene que ser equivalente, es 0 más 2pi por k. ¿Sí? Recuerden cuando nosotros resolvíamos ecuaciones trigonométricas y buscábamos todas las posibles soluciones. Entonces, la incógnita es igual al valor conocido más 2pi por k, con k en los enteros. Desarrollamos. El ángulo dividido todo por 5, bueno, 0 dividido en 5 sigue dando 0. Y nos quedó eso. Acá, con este ángulo, nosotros buscamos las posibles soluciones. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando los distintos valores de k. Lo más cómodo es partir con k igual a 0. Si k vale 0, nuestro ángulo es 0. Reemplacemos con otro valor, con k igual a 1. Si k vale 1, el ángulo nos queda 2/5 de pi. Y así vamos a ir reemplazando con k igual a 2, k igual a 3, k igual a 4, y lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Por qué lo vamos a dejar hasta ahí? Porque si reemplazamos con k igual a 5, nos quedaría 5 por 2, 10. 10 partido en 5, 2. 2pi. ¿Qué es lo que pasa? Que 2pi es equivalente a 0. Entonces, pasando del 5 en adelante, vamos a empezar a repetir las soluciones. Es como que dijéramos 0 grados y 360 grados. Son exactamente lo mismo, son equivalentes. Entonces, en este caso vamos a tener distintos tipos de W, 5 para ser exactos, y los vamos a reemplazar. Entonces, nuestras soluciones serían el W de la forma. El R ya dijimos que valía 2. 2 cis de 0. También tenemos 2 cis de 2 pi quintos. Y lo mismo con todo el resto. Y ahí tenemos 5 soluciones. Entonces, si sacamos raíz quinta, vamos a tener 5 soluciones. ¿Cuáles son? Todas estas que están acá. ¿Las podemos graficar en un plano cartesiano? Sí. De hecho, también podríamos saber el número exacto si es que tenemos cuánto vale el coseno de 2 pi quintos o el seno de 2 pi quintos, o con el resto de nuestros ángulos. Pero ahí ya sabemos que existen 5 soluciones. Vamos a probar otro ejemplo. Vamos a hacer el ejercicio, el tercero que aparece acá. El segundo va a quedar de tarea, es parecido al tercero. Y el tercero tiene más soluciones, así que lo vamos a probar. Entonces, misma idea. Si quiero calcular la raíz cuarta de 1 más i, este número complejo, voy a pensar que la solución es algún w. Siempre y cuando w es de la forma r cis de un ángulo. Entonces, igual que antes, elevar a la cuarta sería lo mismo que r a la cuarta cis de 4 veces el ángulo. Pero para poder igualarlo después, también necesito la forma polar de este número 1 más i. Así que la vamos a calcular. 1 más i se encuentra acá en el primer cuadrante, así que el ángulo va a estar entre 0 y pi medios. El módulo
sería parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado en raíz. Y el argumento, recordamos que la tangente del ángulo es parte imaginaria partido en parte real. ¿Cuál es nuestra opción? Que el ángulo sea pi cuartos. Así que este 1 más i ahora se va a escribir de la forma raíz de 2 cis de pi cuarto. Y w a la cuarta, tal como dijimos, módulo a la cuarta, 4 veces el ángulo. Igualamos módulo con módulo, ángulo equivalente a ángulo. Entonces, raíz de 2 es lo mismo que r a la cuarta. Despejando el r, tenemos que esto sería raíz octava de 2. No sabemos en específico cuánto vale esto, pero es un número real, algo que podríamos ingresar en la calculadora o en el computador, un número. Nosotros lo vamos a dejar así. Para el ángulo desconocido igual a ángulo que nos dieron, más todas las vueltas de la circunferencia. Despejamos el ángulo, dividimos todo por 4. Y ya que tenemos despejado el ángulo, vamos a desarrollar. ¿Cómo? Reemplazando los distintos valores de k. Entonces, el más cómodo, k igual a 0, nos quedaría. Vamos a evaluar de nuevo con k igual a 1. Con k igual a 2. Con k igual a 3. Y ya con k igual a 4 no evaluamos. ¿Por qué no evaluamos? Si k vale 4, nos quedaría pi sobre 16 más 2pi. Entonces, volvimos por el periodo, volvimos a la primera solución. Entonces, fíjense, evaluamos desde 0 hasta 3, justo uno antes de la raíz que estábamos calculando. En el caso anterior, en el primer ejemplo, evaluamos desde 0 hasta 4, justo antes de la raíz que estábamos calculando. Eso va a pasar siempre. Siempre vamos a evaluar entre 0 y 1 antes de la raíz que nos estaban indicando. De hecho, ahí vamos a tener todos los valores. Como tenemos una raíz cuarta, vamos a tener 4 soluciones. La 0, 1, 2, 3. Si teníamos raíz quinta, vamos a evaluar hasta 4. 0, 1, 2, 3, 4. Y ahí nos van a dar todas las soluciones. Entonces, en este caso tenemos las soluciones de este número, o sea, las raíces cuartas de 1 más i, son todos los w de la forma. Raíz octava de 2 por cis de pi 16avos por raíz octava de 2 por cis de 9 pi 16avos y así con el resto. Y ahí tenemos nuestras 4 soluciones. Los otros dos números quedan de tarea. Pero una pequeña observación es que cuando nosotros calculamos la raíz cúbica de 1 o la raíz quinta de 1 o la raíz enésima de 1 siguiendo este proceso, vamos a llegar a algo de este estilo. Ahí está. Entonces, las raíces enésimas de 1 son de esta forma. El módulo de 1 es 1 y estamos dividiendo nuestras vueltas a la circunferencia en n. Estos valores son los que nosotros llamamos las raíces enésimas de la unidad. Ejercitación. Recuerden que esta parte de ejercitación queda para ustedes.